Giver, ¿puede ir en una oración, por favor, para comenzar? Gracias, Jesús, y eterno capitán de. Gracias por todo, gracias porque hay clase buena en el de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Rapidito voy a traerle un visual. Nosotros hemos estado estudiando todos los libros de la Biblia y mirando en estos libros, viendo lo que el Señor está enseñando en cada uno de los libros por separados. Porque ¿de qué nos vale tener 1, 2, 3, 5, 10, 50 Biblias? No importa cuántas Biblias tengas en tu casa, si no la estudias, si no la lees, si no sabes de qué se trata, de nada sirve. Hay personas que tienen la Biblia y tú puedes creer que solamente leen los salmos. Tú dices, ¿what? ¿Cómo? ¿Cómo es posible que solamente lean un libro de la Biblia? Otras personas no leen ninguno, pero solamente lo abren en los salmos. ¿De qué sirve que esté abierta si no se está leyendo? La palabra de Dios es viva, es buena para enseñar, para instruirnos, para guiarnos en justicia, para que los hombres y las mujeres de Dios estén preparados para toda buena obra. Así que en esta clase hoy vamos a estar repasando las cartas de Pablo. Y si ustedes ven que nosotros estudiamos desde Romanos hasta Filemón, Hebreos no la estudiamos como una carta de Pablo. Y si te fijas aquí, te lo tienen como si fuera como un interrogatorio. Ya mismo le cuento por qué. Entonces, las cartas de Pablo empiezan desde el libro de Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Estas cartas están confirmadas que son de Pablo. Ahora, la de Hebreos no la hemos estudiado como una carta de Pablo, porque la Biblia no dice que sea de Pablo. Generalmente vemos que Pablo firma todas las cartas que él manda. Todas las demás cartas dicen Pablo, apóstol de Jesucristo, Pablo, siervo, Pablo. ¿Se recuerdan en qué capítulo aparecía eso en las cartas? Si ustedes van ahora mismo a sus Biblias y van, por ejemplo, al libro de Romanos, ¿dónde tú puedes encontrar que dice que es Pablo? ¿Alguien se recuerda? O en Corinto. ¿Ah? En el primer versículo, en el primer versículo. Muy bien, el primer capítulo, en el primer versículo, ahí ya Pablo está diciendo, hey, yo estoy mandándole esto, y luego indica a quién se lo está mandando. En la carta de Hebreos no dice que sea Pablo, no empieza Pablo, en ninguna parte de la carta completa menciona a Pablo. Así que, aunque muchas personas que han estudiado y que son muy estudiosos han pensado que tal vez le pertenezca a Pablo, todavía no es seguro. No hay ninguna evidencia y no hay ninguna firma de Pablo. Ellos dicen que parece como de Pablo porque es una carta que es un poco difícil de entender y dicen que las cartas de Pablo son difíciles de entender. Bueno, no es que sean difíciles de entender, es que a las personas no nos gusta escuchar, porque las cartas de Pablo, la mayoría, ¿qué están haciendo? A ver quién se recuerda qué es lo que hace la mayoría de las cartas de Pablo. Mandando muchos besitos y mucho amor, ay, qué bien, qué lindo todo, o está corrigiendo y literalmente dándole pau pau. Vamos a ver, ¿qué ustedes piensan? Abdías, cuando tú piensas en las cartas de Pablo, ¿están tirando besitos o están corrigiendo lo que está mal? Corrigiendo. Muy bien, es corrigiendo que está. Entonces a mucha gente se le hace difícil, no le gusta que lo corrijan y dice, ay, pero este Pablo me dice que yo tengo que cambiar y me dice que yo tengo que ser igual a Cristo, pero yo quiero seguir igual que todo el mundo. Entonces eso es lo que se hace difícil, difícil de entender porque la gente no quiere cambiar. ¿Okay? Así que miren bien, porque vamos a hacer un pequeño ejercicio ya mismo, a ver, cuando yo mencione una carta, si ustedes pueden decir si es de Pablo o no. No vamos a poner hebreo en esa lista, ¿ok? El ejercicio es bien sencillo. Yo te voy a decir el nombre de un libro de la Biblia y tú me vas a decir si es de Pablo o no es de Pablo. Bien sencillo, ¿ok? Ahora, yo quiero que ustedes vean en este mapa. En este mapa están aquí las cartas que Pablo escribió, pero ahora tenemos en este mapa dónde se piensa que él estaba cuando lo escribió. Hay algunas que se sabe claro que fue en ese lugar porque la misma carta lo dice. Pero si ustedes ven aquí, por ejemplo, Gálatas tiene un signo de pregunta. ¿Saben por qué?
porque es probable, es posible que estuviera allí, pero no es seguro. No tenemos evidencia dónde él estaba cuando escribió la carta a los Gálatas. Asimismo con Tito. Ven aquí Tito, que también tiene un símbolo de pregunta, porque se piensa que tal vez estaba en Macedonia, pero no es seguro, no hay evidencia dentro de la carta. Ahora, si tú vas a la carta de Efesio, Colosense, Filemón, Filipense o Segunda de Timoteo, todas ellas dicen claramente que él estaba preso, cuando estaba escribiendo estas cartas. Y él habla de sus prisiones, habla de el encarcelamiento, él habla de todo eso y lo menciona a los hermanos que sigan orando por él para ver si él puede ser liberado de esas prisiones. Así que estas son las cartas que él escribió estando en Roma. Ahora, estas aquí, 2 Corintios y 1 Timoteo, habla claramente que estaba en Macedonia. La de Tito no se sabe algo. Si ustedes se fijan, esto es todas las áreas donde él trabajó. Si se acuerdan, cuando él vivía aquí en Jerusalén, él estaba persiguiendo a la iglesia. Luego, por aquí, por esta área de Damasco, él estaba yendo a perseguir a la iglesia, tratando de meter presos y hasta matar, lo que fuera necesario para perseguir a esas personas que estaban siguiendo a Jesús. Y de ahí luego él empezó a hacer varios viajes. ¿Cuántos viajes hizo Pablo? Vamos a ver quién se recuerda cuántos viajes misioneros hizo Pablo. 3. Tres viajes. Muy bien. Fueron 3 viajes misioneros. En el primer viaje, ¿qué él estaba haciendo en esa misión? A ver quién se recuerda. En el primer viaje misionero, ¿qué él estaba haciendo? ¿Él fue a qué? ¿Ya habían iglesias? ¿Dónde él fue? No. En ese primer viaje, él fue a instituir iglesias, él fue a predicar el evangelio, y mientras él iba predicando el evangelio, más personas se convertían y comenzó a hacer la iglesia, empezó a propagar el evangelio y más personas se añadían a la iglesia. Así que se empezaron a fundar congregaciones en todas estas áreas, específicamente en esta área aquí de Asia Menor. ¿Ok? Luego, cuando viene en su segundo viaje. ¿Quién se recuerda para qué él hizo su segundo viaje? A ver, ¿quién se recuerda? ¿Para qué Pablo fue otra vez a hacer un segundo viaje? Para animar a los hermanos. Y fue y visitó todas las iglesias que ya había fundado y empezó otras nuevas, pero ahora llegó hasta esta área de aquí de Grecia. En el segundo viaje, él vino hasta toda esta área de Grecia. ¿Ok? Y luego y el tercer viaje. El tercer viaje no era un viaje evangelístico. El tercer viaje él tenía una misión, pero una misión de dinero. Él iba por todas las congregaciones recogiendo dinero para ir a llevarlo a Jerusalén, porque en Jerusalén había una gran hambre, mucha hambre había, y entonces todas las iglesias estaban ayudando a los hermanos en Jerusalén, y el dinero que él estaba recogiendo en ese tercer viaje era para llevar a los hermanos en Jerusalén. Después de ese viaje, al final, cuando él llega a Jerusalén y entrega el dinero, ahí lo meten preso y entonces lo llevan a Roma. Ahora, dependiendo dónde él estaba, él no iba por una semana. Habían lugares como Macedonia que dice que él se quedó allí 1 año. Hubieron sitios que él se quedaba meses antes de ir a otro lugar. Así que es interesante ver cómo este predicador, Pablo, iba a través de todas estas países, iba predicando a estas ciudades, iba predicando el evangelio, y dentro de cada ciudad, mientras él estaba ahí, él escribió una carta a otra iglesia para animarlos, para dejarles saber que iba para allá, para corregir los problemas que habían en la iglesia, porque en la iglesia había muchos problemas, y cada vez que él escuchaba que había un problema en la iglesia, él mandaba una carta para arreglar esos problemas, para que se perdonaran, para que hicieran las cosas bien, porque encontramos que muchas de las iglesias estaban haciendo las cosas muy mal. Entonces Pablo tenía que mandar a corregirlos. También encontramos que cuando Pablo mandaba alguna de las cartas, también era para dar ánimo a lo que estaban trabajando y haciendo las cosas bien. O sea, que no todo era mal,
la mayoría era mal, y unas pocas estaban haciendo bien, ¿ok? Y a esa iglesia él le mandaba esa carta de ánimo para que siguieran haciendo lo correcto, ¿ok? Vemos cartas así también, las cartas de Juan, vemos también, pero eso lo vamos a estudiar más adelante. Ahora nos estamos enfocando en las cartas de Pablo, ¿ok? Entonces, vamos a ir a nuestro ejercicio. Rapidito, yo les voy a mencionar una carta o un libro cualquiera de la Biblia y ustedes me tienen que decir si es de Pablo o no es de Pablo, ¿ok? Aquí voy. Y voy a tratar de mencionar todas que sean del Nuevo Testamento para que sea más fácil y podamos hacerlo más rápido también, ¿ok? Que sean todos los libros del Nuevo Testamento. El libro de Hechos, vamos a ver, libro de Hechos. Sí. Es una, ¿No? no, muy bien, no. El libro de Hechos no es una carta. No es ni siquiera una carta. No es de Pablo. Muy bien. Primera de Juan. Primera de Juan. No, No. Primera de Juan no es de Pablo. Primera de Timoteo. tampoco. Primera de Timoteo no es de Pablo. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Cuando me contesten bien, le voy a decir que sí que está bien. Pero cuando me contesten mal, vamos a ir a la Biblia, a ver lo que dice la Biblia. Porque tenemos que recordarnos lo que enseña la palabra de Dios. ¿Ok? Parte de estar estudiando no es solamente escuchar, sino también recordar lo que estamos aprendiendo. ¿Ok? Primera de Timoteo, y vamos a ir al verso 1, como nos dijo Givel, que en el verso 1, capítulo 1, verso 1, tú puedes encontrar quién escribió esta carta. ¿Puede leerlo, Abdía, por favor? 1:1. Um, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y el Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Amén. Entonces puedes ver aquí bien clarito quién escribió esta carta. Pablo. ¿Lo ven? Entonces Pablo sí escribió Primera de Timoteo. ¿Y qué hay entonces de, qué te parece? Tito, ¿quién escribió la carta de Tito? Vamos a ver. ¿Sí o no? Pablo, ¿fue sí o no? Tito. ¿Nadie sabe quién escribió la carta de Tito? Bien fácil. Vamos entonces a la Biblia. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Miren aquí. 1:1. ¿Quién escribió? Givel, ¿puede leerlo? ¿Quién escribió? Pablo. Pablo. Entonces podemos ver que Tito sí es una carta de Pablo, que Pablo se la envió a Tito. Interesante. ¿Sabe que las cartas de Pablo no dicen Pablo? ¿Sabe que las cartas de Juan dicen Juan? Las cartas de Pedro dicen Pedro, pero las cartas de Pablo no dicen Pablo. Tiene el nombre de a quién se la envió. Bien interesante eso. Si se fijan, la carta de Romanos, ¿a quién se le envió? Vamos a ver. Pablo escribió la carta de Romanos. ¿Y a quién se le envió? A la iglesia que estaba en Roma. ¿Ven? Si tú coges, por ejemplo, Corintios no dice que sea de Pablo, pero tú lees Primera de Corintios, te dice, esta carta la escribió Pablo a la iglesia que estaba en Corinto. ¿Ven? Asimismo, vemos Filipenses, Colosenses, los Gálatas. La carta a los Gálatas, Pablo le escribió. Carta a los Filipenses, Pablo le escribió. Tesalonicenses, Pablo le escribió. Voy a cantarle una canción para ver si se recuerda. Cantaremos todos juntos los 4 evangelios que nos narran maravillas de Cristo Jesús. Primero Mateo, segundo es Marcos, el tercero es de Lucas y el cuarto es de Juan. Y el libro de los Hechos nos cuenta la historia de los fieles seguidores de Cristo Jesús. Después los romanos, también los corintios y los gálatas, efesios, cantemos también. Filipenses, colosenses, tesalonicenses, Timoteo, luego Tito y al fin Filemón.
Después los Hebreos 14 por todos son los libros que el apóstol Pablo escribió. Cantaremos otro grupo de cartas hermosas, Santiago, Pedro, Juan, con Judas también. Y el último libro del nuevo pacto es el del Apocalipsis escrito por Juan. Aún esta canción está diciendo que Hebreos la escribió Pablo, sin embargo, solamente tenemos evidencia de que 13 de las cartas las escribió Pablo. Y vemos que son Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Filemón, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, esas son las cartas. Hasta ahí es que llegan las cartas que dicen que Pablo fue que la escribió. Si yo te digo a ti, ¿qué te parece la carta de Santiago? ¿Tú crees que la escribió Pablo, sí o no? Vamos a ver, abran su audio para contestar. Santiago, ¿le escribió Pablo, sí o no? No. No, no está en la lista de las cartas de Pablo. Filemón, ¿le escribió Pablo, sí o no? Abre tu audio. Sí. Sí, muy bien. Primera y Segunda de Tesalonicenses, ¿le escribió Pablo, sí o no? Sí. Sí, muy bien. Le voy a decir algo. Cuando ustedes miran, voy a enseñarle la Biblia y se le va a hacer fácil. Aquí le voy a enseñar esta lista. Si ustedes miran aquí, desde Romanos, que está aquí, todas las cartas van seguidas, corridas, hasta Filemón. Todas esas cartas las escribió Pablo. Están en ese orden. Todas las cartas de Pablo están todas juntas, una después de la otra. Si ustedes observan en este dibujo, este es el orden que se le dio, aunque no fue el orden en que fueron escritas, ¿ok? No fue el orden en que fueron escritas, pero aquí ustedes pueden ver que es el orden en que están en la Biblia. Si tú te paras aquí en Romanos y vas desde Romanos, todas estas cartas, Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo, Tito, hasta Filemón, todas las cartas fueron escritas por Pablo. Asimismo, nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, esta carta de Santiago no fue escrita por Pablo. Las de Pedro fueron escritas por Pedro. Las de Juan fueron escritas por Juan. Y Apocalipsis, aunque fue escrito por Juan, encontramos unas 7 cartas adicionales dentro del Apocalipsis, que eso cuando nos toque estudiar las cartas de Juan, vamos a estudiar también esas cartas. ¿Ok? Ahora, la razón principal para Pablo escribir las cartas, ¿quién me puede decir? ¿Por qué razón Pablo escribía las Para cartas? ayudar a los iglesias. Muy bien. Ayudar a la iglesia. Pero que ayudar a la iglesia dándole dinero, ayudar a la iglesia ¿en qué sentido? Que hay diferentes formas de ayudar a la iglesia. Para que trabajen más mejor. Muy bien, para que trabajen mejor. ¿Sabe que hay algunas cartas de Pablo que le llaman como que carta pastoral? Porque eran como que para ayudar a los líderes de la iglesia. Por ejemplo, las cartas de Timoteo y las de Tito son cartas que le llaman cartas pastorales. Y tú dices, ¿por qué? No fue que se la mandaron a un pastor, porque Timoteo y Tito no eran pastores. Timoteo y Tito eran evangelistas, pero le mandaron estas cartas a ellos para que trabajaran con el liderato de la iglesia, que ellos trabajaran con los líderes y que ellos le dijeran lo que tenían que hacer, ¿verdad? Ahora, si tú ves cartas como Corintios, ¿tú crees que las 2 cartas de Corintios era una carta pastoral, era una carta para ayudar con los líderes? A ver, ¿quién se recuerda? 1 y 2 de Corintios, ¿con qué Pablo estaba trabajando? ¿En qué estaba ayudando a la iglesia? ¿Quién se recuerda de qué se trata 1 de Corintios? Eso te puede ayudar a ver para qué Pablo mandó a esa iglesia. En Corintio habían personas que decían, yo soy de Pablo, y otros decían, yo soy de Apolo, y otros decían, yo soy de Cristo, y todo el mundo tenía un dueño diferente. ¿Qué había en la iglesia? División. Entonces Pablo está trabajando con un pecado muy feo, que a Dios no le gusta para nada la división. Ahí estaba Pablo
ayudando con un pecado. Ahora, ¿qué otro problema tenía la iglesia de Corintio? Oh, ellos se creían superapóstoles. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué ellos se creían superapóstoles? Eso era un pecado de orgullo que tenían. ¿Alguien se recuerda por qué? Por los superpoderes que tenían. Como tenían superpoderes, entonces ellos creían que ellos eran superiores a todo el mundo. Nosotros somos mejores porque podemos hablar en lenguas. Nosotros somos mejores porque podemos tener profecía. Y Pablo le dice, no, si no tienes amor, nada de eso sirve. Nada de eso tiene ningún valor si no tienes amor con tu hermano. Tú no eres mejor que tu hermano. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Y somos todos pecadores. Y Dios está buscando perdonarnos. Y lo que está buscando Dios son corazones humillados. No gente que se crea, oh, I'm better. Ay, yo soy mejor que tú. No, no, Dios no está buscando eso. Dios está buscando corazones humildes que reconozcan que Dios es el mejor, que nosotros no somos nada. Pues la iglesia de Corintios tenía problemas de orgullo y estaban con su pecado ahí todo orgulloso. ¿Se acuerdan los problemas que tenían en la cena del Señor? ¿Quién se recuerda los problemas que habían en Corintio en la cena del Señor? Esas personas estaban allí, salían borrachos, no compartían con los que tenían necesidad, llevaban comida para comer ellos solos y no compartían con otros. Había mucho problema en esa iglesia. Y sin contar pecados mayores. Aunque los pecados no tienen nombre, pero pecados que no quiero mencionar en esta clase. Eso es lo que quiero decir. Pecados que no son aptos para niños. ¿Okay? Entonces, era horrible lo que estaba pasando. Y Pablo tenía que ayudar para que pararan de pecar, para que el pecado no fuera práctica en Corinto, porque estaban literalmente practicando el pecado. Juan dice en una de sus cartas que el que practica el pecado es del diablo. Imagínate, la iglesia de Corinto estaba practicando el pecado cada día como si nada y aceptando el pecado como si nada. Entonces, estaban en pecado. Era necesario que Pablo mandara esta carta para que ellos pararan de pecar y se consagraran a Cristo. Vemos cartas como, por ejemplo, los Gálatas. ¿Se acuerdan de los Gálatas? Los Gálatas se habían olvidado de lo que Pablo le enseñó. Los Gálatas ahora estaban siguiendo otro evangelio. No es que haya otro evangelio, dice Pablo, pero ellos ahora estaban siguiendo algo diferente a lo que Pablo le había enseñado. Ahora ellos creían que para poder ser cristianos, primero había que ser judío y después podían ser cristianos. ¿Eso es lo que enseñaba Pablo? No, Pablo enseñó claramente que Cristo es la fuente de nuestra fe, que no tenemos que ir a buscar el Antiguo Testamento para obedecerlo, sino que este Nuevo Testamento, esta ley de la gracia, estaba en vigor ahora, que Jesucristo era el Mesías, el Hijo de Dios, y que Él mandaba a los hombres a arrepentirse y bautizarse para el perdón de los pecados. No que siguieran con la ley de Moisés. Es una ley nueva, es la ley de la gracia, es la ley del amor, del perdón. Y bajo esa gracia estamos esperando en Cristo Jesús, esperando porque Él es paciente con nosotros. Dios no quiere que ninguno de nosotros muramos, Él no quiere que nosotros perezcamos. Él quiere que todos nosotros vengamos al arrepentimiento. Y por eso Pablo manda estas cartas, para que la iglesia se arrepienta, para que pida perdón y que Dios los perdone de todas sus maldades y que ellos puedan estar bien delante de Dios. Si se fijan, estas cartas son para salvación. Cada una de las cartas de Pablo es para que la iglesia se salve. Qué hermoso ese amor de Pablo. Él animaba a los hermanos cuando estaban siendo perseguidos. Saben que en esos tiempos Pablo dejó de perseguir la iglesia porque se convirtió a Cristo, pero los que andaban con Pablo siguieron persiguiendo la iglesia, siguieron haciendo daño al pueblo de Dios. Y Pablo tenía que animar a los hermanos que supieran que él también estaba sufriendo persecución, pero todavía teníamos que perseverar. Una cosa muy importante en cuanto a la persecución, debemos perseverar. Y cuando perseveramos hasta el fin, Dios nos dará la corona de la vida. Él nos coronará con la corona de la vida. Así que cada una de estas cartas de Pablo están buscando solucionar un problema.
¿Se recuerdan de Filemón? Fue la última carta que estudiamos. ¿Quién se recuerda de qué se trataba esa carta de Filemón? Es una carta a Filemón. Vamos a aclarar, porque la carta es de Pablo para Filemón. No es que la carta, bueno, la carta después llegó a ser de Filemón porque Filemón la tenía en su mano, pero no vayan a pensar que Filemón la escribió, sino que Pablo manda esta carta a Filemón y con un propósito. Todas las cartas de Pablo tienen un propósito hermoso. La reconciliación, ya sea reconciliación con Dios, como el caso de los corintios, tenían que reconciliarse con Dios, tenían que arrepentirse de su pecado y hacer las cosas bien. Y ahora vemos en Filemón una reconciliación entre hermanos. Qué hermoso. Pablo tratando de que Onésimo y Filemón se reconciliaran, que volvieran otra vez a estar juntos y ahora mejor que antes, que Onésimo era un esclavo de Filemón, pero ahora Pablo quiere que lo reciba como un hermano, porque ahora Onésimo es cristiano igual que Filemón. Filemón también era cristiano y en su casa allá se congregaba la iglesia en la casa de Filemón. Imagínate, Onésimo va para allá y él está pidiendo, mira, yo quiero que tú recibas a Onésimo y que lo recibas con el amor de Cristo. Qué hermoso ese trabajo de Pablo. Todas y cada una de sus cartas estaban buscando reconciliación. Reconciliación quiere decir es volver a unir lo que se había roto, volver a pegar lo que se había despegado. Y el pecado, mis niños, nos despega de Dios. El arrepentimiento y la humillación y el perdón nos vuelven a unir a Cristo y a nuestro Padre Celestial, nuestro Dios. Entonces, es hermoso el trabajo que Pablo hizo, llevando este mensaje a todas estas iglesias con el propósito de que las iglesias se reconciliaran con Dios, que no practicaran más el pecado. Sabe que en la carta, por ejemplo, de Tesalonicense, cuando tú piensas en esa carta habla de la venida de Cristo. Tú te pones a pensar, ¿qué? ¿Ellos no sabían que Cristo venía? Ellos estaban ahora escuchando otras cosas y pensaban que ya Cristo no iba a venir. Ellos estaban viendo la persecución y pensaban que Cristo se había olvidado de ellos. No, ya, se olvidó de nosotros. Ya no importa cómo vivamos, vamos a vivir en pecado, ya no importa, porque ya Él no va a venir. Habían gente que hasta estaban diciendo que ya Cristo había venido. Imagínate. ¿Sabe que todavía hoy día hay gente que se pasan diciendo que Jesucristo ya vino? Nosotros sabemos que no ha venido, porque el día que Él venga, todo ojo le verá. Todo. No va a haber nadie. Puede ser que tú estés en tu habitación y dice la Biblia que tú lo verás. Puede ser que estés en el baño y dice la Biblia que tú lo verás. Dice que todo ojo le verá. Y dice que los muertos van a resucitar. Todavía no hemos visto a los muertos resucitando. Así que entendemos que todavía no ha llegado. Eso es una mentira que mucha gente ha inventado a través de los años para meterle miedo a las personas. Pero nuestra fe en Dios no está basada en miedo, está basada en la fe en la Escritura. Creemos en la palabra de Dios. Y Pablo manda estas cartas para corregir, para que nosotros estemos bien delante de Dios. Da muchos consejos. Ahora, vamos a aclarar algo. Pablo manda estas cartas, pero Pablo está mandando esta carta por su propia cuenta. ¿Qué ustedes piensan? ¿Ustedes creen que Pablo dijo, ay, déjame mandar esta carta a esta gente para ver si se portan bien? La Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios. No fue que él dijo, déjame empezar a escribir carta a todo el mundo aquí a ver si se sienten happy. No. Déjame saludar a aquella persona que hace mucho que no lo veo. No. Fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios para escribir estas cartas. Y eso lo dice en la carta de Timoteo. Él le dice claramente a Timoteo, la escritura, toda la escritura es inspirada por Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Lo puedes leer, Gibel, por favor. Segunda de Timoteo 3, 16.
Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redar. Redarguir. Es una palabra que no usamos, pero quiere decir um, eh, una corrección, es como para corregir, redarguir, pero va a instruirte y a corregirte como emocionalmente. Ujú. Para corregir, para instruir en justicia. Amén, amén. Luego el verso 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada por Dios. Cada vez que Pablo cogió y se puso a escribir una carta, él no lo hacía por su propia cuenta. Él estaba escribiendo porque era inspirado por Dios para escribir. Dios quería que él escribiera esa carta y que se la mandara, esas instrucciones de cómo hacer mejor, cómo no seguir haciendo mal, cómo no seguir en pecado, sino que hicieran lo que era correcto delante de Dios. Ese era el plan. Y todavía al sol de hoy, nosotros usamos estas cartas para saber cómo hacer las cosas. ¿Sabe que cuando yo era chiquita, yo no era cristiana? Y crecí hasta ser adulta sin ser cristiana, ¿verdad? Llevaba otra religión donde no estaba consagrada a Dios. Cuando vengo a la iglesia de Cristo, empecé a conocer la palabra de Dios por primera vez. Ya tenía 22 años cuando empecé a escuchar la palabra de Dios. Y entendí que tenía que arrepentirme y bautizarme para el perdón de mis pecados, porque si no, yo no iba a tener perdón de mis pecados. Y yo aprendí eso leyéndolo en la palabra de Dios. Y empecé a leer estas cartas. Y estas cartas empezaron a transformar mi vida. Romanos 12, en el libro de Romanos, ¿verdad? En esa carta a los romanos, en el capítulo 12, un verso bien importante para mí. ¿Saben por qué? Porque fue un verso que me dijo que yo debía ser transformada. Estas cartas trabajan en la vida de las personas para transformarlas, para cambiarlas, para que ya no sigan siendo igual que antes. Imagínate que yo viniera a la iglesia y que yo siguiera siendo una pecadora igual que antes. ¿Ustedes creen que me voy a salvar? Donde yo practicaba el pecado, adorando imágenes. ¿Ustedes creen que me voy a salvar si yo sigo cometiendo esos pecados? ¿Qué ustedes piensan? A ti, ¿a qué tú piensas? ¿Tú crees que me voy a salvar si yo hubiese seguido practicando lo mismo que yo hacía antes? Adoraba imágenes, me vestía inapropiadamente, andaba en sitios que no debía de andar. Eso no era para agradar a Dios. Eso era para agradarme a mí mismo. Pero cuando vine a Cristo, Él empezó a transformarme a través del estudio de su palabra, conociendo cuál es su voluntad. Dice que su voluntad es agradable y perfecta. Eso lo encontré en la carta de Romanos. Esa carta que escribió Pablo a los romanos me ayudó a mí a ser transformada y a buscar la voluntad de Dios. Una voluntad que es buena, que es bueno para mí, que es agradable para mí y que es perfecta para mí porque me va a ayudar. ¿Sabes qué? Si yo siguiera practicando la misma vida que yo llevaba antes, no me voy a salvar. No me voy a salvar. ¿Cómo yo lo sé? Porque la Biblia me lo dice. Estas cartas me dicen claramente que yo no puedo seguir viviendo como yo vivía, que yo soy una nueva criatura y que debo vivir como una nueva criatura. No puedo seguir viviendo como yo vivía antes. Pablo ataca mucho al pecado. Por eso es que a veces es difícil, porque a la gente le gusta el pecado. A la gente le gusta el pecado. Por eso se le hace tan difícil entender las enseñanzas de Pablo. Cuando Pablo dice, sométanse a las autoridades, porque esas autoridades fueron puestas por Dios. Y uno dice, pero ¿y cómo Dios puso esas autoridades? Si esa gente no son tan buenas. Y uno empieza a negar lo que dice la palabra de Dios. Entonces no estás obedeciendo, estás negándola. No es lo que Dios quiere. Ahora, si dice obedezcan las autoridades, pues nosotros vamos a obedecer, porque es lo que dice la palabra de Dios. No vamos a estar dudando. No, eso no es lo que Dios quiso decir. No, eso no es lo que Dios está mandando. No, vamos a creer a la palabra de Dios. Vamos a creerle cuando dice que seamos imitadores de Dios.
así como hijos amados. Eso es lo que nosotros queremos ser. Queremos imitar a Dios como hijos amados. Y estas cartas de Pablo nos ayudan a imitar a Dios. Nos dice cómo debemos de andar. 1 Corintios, por ejemplo, en la carta de los Corintios, en la primera carta, en el capítulo 13, Pablo habla de ese amor de Dios tan hermoso. Y dice que nosotros tenemos que tener el mismo amor. ¿Qué tú crees de eso? La gente dice, ay no, esto es muy difícil, esto es muy difícil. No, es bien fácil. Ten el mismo amor que tiene Dios hacia ti. Ten ese mismo amor con tus hermanos. Y tú vas a ver que tu vida va a ser transformada. Ya tú no vas a vivir como antes. Porque ahora tú tienes el amor de Dios. Tú estás ahora dando el amor de Cristo. Ese amor que murió en la cruz por nosotros. Ese amor que está dispuesto a dar todo por nosotros. Y ese es el amor que Dios quiere que nosotros tengamos con los demás y está plasmado aquí en estas cartas. Por ejemplo, la carta a los filipenses, esa carta que Pablo les manda diciéndole que se humillen así como Cristo se humilló, que se despojen de todas las cosas materiales y que Dios los va a exaltar cuando sean humillados. ¡Qué hermoso! Entonces dicen, esto es muy difícil. ¿Saben por qué? Porque nadie se quiere humillar. Así de sencillo. No es que sea difícil humillarse, es que nadie quiere humillarse. Pero cuando nosotros nos humillamos como Cristo se humilló, Dios nos exalta, Dios nos levanta, Dios no nos va a dejar humillados. Pero estamos humillándonos delante de Dios y Dios nos exaltará a su tiempo. Tal vez no sea ahora, tal vez sea cuando ya lleguemos al cielo, seremos exaltados y digan, mira, mira cómo Abdías se humilló y fue obediente a Dios. O sea, mira, mira cómo Gibel se humilló y fue obediente a Dios. Pero tal vez no lo podemos ver ahora, pero creemos fielmente que el día que estemos allá en el cielo, vamos a ser exaltados. O sino que digan, Charito, mira cómo ella se humilló y fue obediente y Dios la exaltó. ¿Y cómo yo sé eso? Porque ahí en Filipenses dice que Jesús se humilló hasta lo sumo, hasta lo más bajo se humilló. Siendo igual a Dios, se despojó de todo y se humilló haciéndose hombre. Y después de hacerse hombre, se humilló aún más haciéndose siervo. Y en forma de siervo, se humilló aún más muriendo en la cruz, que era una muerte horrorosa, un sufrimiento terrible, muriendo como si fuera un criminal, siendo inocente. Y esa humillación dice que por esa obediencia que él tuvo hasta la muerte, Dios lo exaltó hasta lo más alto y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo Jesús se doble toda rodilla. Oye, de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, toda rodilla se va a doblar ante Jesús. ¡Wow! Y todo porque él se humilló y fue obediente hasta la muerte. Ese ejemplo me lo da la carta de Filipenses. Entonces, yo quiero aprender más de estas cartas de Pablo, porque me van a ayudar a transformar mi vida para ser más como Cristo. Y vemos que Pablo era un siervo humilde, que se humillaba, servía y obedecía a nuestro Padre Celestial. Y creo fielmente, de verdad que lo creo, que hoy está en los brazos de Abraham, disfrutando de ese descanso eterno y esperando al día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él va a ser uno de esos que van a resucitar primero. Esos cristianos fieles, dice que van a resucitar primero cuando Jesús venga. Y eso me lo dice en Tesalonicenses. Las cartas tesalonicenses dice, hey, no te preocupes por los que mueren en Cristo, porque cuando venga Cristo, ellos resucitarán primero. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Y claro, nosotros estamos acostumbrados a escuchar estos muñequitos de zombies y los muertos saliendo de las tumbas y se ven así todo feo. Si ustedes ven en Minecraft, están los zombies que vienen y atacan cuando tú estás trabajando de noche y vienen y te atacan. ¿Sabes qué? Nada que ver con eso. Cuando hablan de la resurrección, cuando dicen que esos muertos se levantarán, van a tener un cuerpo nuevo, ya no van a ser carne. Dice que Dios le va a dar un cuerpo nuevo, ropas nuevas. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Nada que ver con lo que nos venden en los muñequitos y lo que venden por ahí en los videojuegos. Nada que ver con eso. Cuando esos muertos resuciten, van a resucitar a una vida nueva.
Van a tener una vida espiritual eternamente en los cielos con nuestro Señor Jesucristo. Nada que ver con lo que enseña en Minecraft o en los muñequitos, ¿verdad? Es algo tan especial y todo eso lo podemos encontrar en las cartas de Pablo. Qué hermoso. Así que no nos cansemos de estudiar. Esto es solamente un pequeño repaso de algunas de las cosas que hemos aprendido en estas cartas de Pablo. Recuerden siempre, como dicen Colosenses, que todo, absolutamente todo, es de Jesús y para Jesús. Él como creador del cielo, como creador de la tierra, como creador de nuestro ser. Cada uno de nosotros fuimos creados a su imagen. Y viendo allí en Colosenses a Jesucristo como el creador, siendo él la imagen de Cristo, de Dios el Padre, y siendo él la cabeza de la iglesia. Y vemos a Dios y vemos a Jesucristo y decimos, wow, los dos son uno. Los dos son uno. Y todo, dice que todo lo que ha sido creado en el cielo, en la tierra, sea potestades, sea cosas visibles, sean cosas invisibles, todo fue creado por él y para él. Qué hermoso. O sea, Pablo nos abre los ojos a un mundo espiritual. Pablo nos abre los ojos a cosas que nosotros a simple vista no podemos ver. Nos abre los ojos a conocer el plan de Dios, que es un plan de salvación. Qué hermoso. Saben que en la Biblia tenemos más de 40 escritores, todos en diferentes sitios. De escritores en Europa, escritores en Asia, escritores hasta, tal vez hasta en África. Sin embargo, todos estos escritores llevan el mismo mensaje. La salvación por medio de Cristo Jesús. No podemos ser salvos por nuestras propias fuerzas. Dice que en el nombre de Jesús es que podemos ser salvos. Es el único nombre que nos puede dar a nosotros salvación. Y todo esto lo encontramos en las cartas de Pablo. Dios me lo bendiga, mis niños. La próxima semana seguimos estudiando. Entonces vamos a estudiar la carta de Hebreos. Y vamos a estudiar un poquito más a ver de qué se trata la carta de Hebreos. Pero hoy terminamos con las cartas de Pablo. Abdía, nos dirigen oración para terminar, por favor. Abdías, nos dirigen oración, por favor. Gracias Dios por este día tan lindo que te has dado hoy. Bendiganos y bendiga todo el mundo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Recuerden, las cartas de Pablo nos van a transformar y nos van a ver los planes de Dios para nosotros.